Buenas, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar de sistema nervioso autónomo. Vamos a hacer un pequeño repaso eh, por las principales funciones. Si bien es un tema que venimos charlando hace ya un tiempo, de todos modos es importante tener esta clase y ver cómo es su verdadero funcionamiento y sobre todo cómo es estructuralmente, cómo se dispone este sistema nervioso autónomo. Bien, primero tenemos que recordar un poco y hacer un breve recuerdo acerca de esta clasificación que podíamos, o de esta división más bien que podíamos hacer del sistema nervioso, que lo íbamos a dividir según su localización, su función o su control. Bien, según su localización, el sistema nervioso, dentro de este encontramos el encéfalo y la médula espinal, o sistema nervioso periférico, que vamos a encontrar los nervios. Según su función, el sistema nervioso puede tener una función de tipo motora o de tipo sensitiva, y por último el control, que puede ser somático o autónomo. Bien, el somático va a ser aquel que es voluntario y el autónomo es aquel que es involuntario, ¿sí? Donde acá es donde vamos a encontrar obviamente la rama simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo, que es justamente lo que vamos a estar hablando en esta clase. Tenemos que saber que el sistema nervioso autónomo es la porción del sistema nervioso que va a regular y controlar las funciones viscerales involuntarias. Bien, recién en la diapositiva anterior acabamos de ver que el sistema nervioso somático es aquel encargado de las funciones voluntarias, pero el sistema nervioso autónomo es encargado de las funciones involuntarias. ¿Cómo son? Fíjense, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión, la regulación de la temperatura, la función reproductora, entre otras. Es el encargado de ajustar constantemente la función de cada órgano, ¿sí? Y se compone de partes del sistema nervioso central y partes del sistema nervioso periférico. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora en la organización de este sistema nervioso autónomo que vamos a encontrar neuronas localizadas en la médula, en el sistema nervioso central, ¿sí? Recubiertos por las meninges. Justamente por esa es la clasificación del sistema nervioso central. Acuérdense que el sistema nervioso periférico era aquel que no iba a estar cubierto por las meninges, que justamente son los nervios. Y después obviamente vamos a tener el sistema nervioso autónomo, que va a utilizar al sistema nervioso periférico, es decir, vamos a tener nervios que van a llevar información del sistema nervioso autónomo. Es decir, vamos a tener dentro de los nervios axones de las neuronas del sistema nervioso autónomo. El control visceral, ¿sí?, se da mediante arcos reflejos, que es justamente el gráfico, y el dibujo que tenemos acá, que si se fijan tenemos una neurona visceral aferente sensorial, ¿sí? Es una neurona visceral aferente, es decir, que le va a enviar información a mi sistema nervioso central. Fíjense, envía un axón y envía señales a los centros de control en el sistema nervioso central para que estos justamente envíen eferencias motoras viscerales adecuadas. Y esta es la manera en la que funciona nuestro sistema nervioso autónomo. En cuanto a la organización del sistema nervioso autónomo en sí, tenemos que saber que presenta tres divisiones, que son el sistema nervioso autónomo simpático, ¿sí?, el parasimpático y el entérico. Bien, el sistema nervioso simpático va a estar sobre todo presente en situaciones de estrés, ansiedad, miedo o excitación, ¿sí? El parasimpático sobre todo en la actividad sedentaria y al comer, ¿sí? El sistema nervioso entérico, lo vamos a estar viendo más adelante, forma parte del sistema nervioso autónomo y recibe aferencias tanto del simpático como del parasimpático, pero de todos modos puede funcionar por separado, ¿sí? Tiene una función autónoma sin estar necesariamente conectado con el sistema nervioso simpático o parasimpático. Es importante saber y recordar siempre que tanto el sistema nervioso simpático como el sistema nervioso parasimpático van a inervar a los tejidos diana a través de una vía de doble sinapsis. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a tener solamente dos neuronas involucradas en lo que es la inervación del órgano diana. Fíjense que vamos a tener una neurona preganglionar y una neurona postganglionar, ¿sí? La preganglionar está dibujada en rojo y la postganglionar en azul. La neurona preganglionar
va a estar localizada en el sistema nervioso central, mientras que la posganglionar va a estar localizado a nivel periférico. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo difiere la localización de las neuronas tanto preganglionares como posganglionares en el sistema nervioso autónomo, en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. Su localización es distinta, pero los dos tienen tanto neuronas preganglionares como posganglionares porque ambos tienen una vía de doble sinapsis para la inervación del tejido diana. En cuanto a la organización específica del sistema nervioso simpático, tenemos que saber que las neuronas preganglionares van a estar localizadas en el asta lateral de la médula espinal, en lo que va desde la primera torácica hasta la tercera lumbar. Bien. Y después la neurona posganglionar va a estar localizada en la cadena ganglionar simpática, ¿sí? Que si recordamos de anatomía, la cadena ganglionar simpática era esa cadena que se ubicaba a los laterales de los cuerpos vertebrales, ¿sí? Que se conoce como ganglios paravertebrales, ¿sí? Y después también tenemos los ganglios prevertebrales o plexo prevertebral que se va a localizar por delante de la arteria aorta y sus grandes ramas. Perfecto, entonces, en cuanto a la localización de las neuronas del sistema nervioso simpático, habíamos dicho que la neurona preganglionar, ¿sí? Iba a estar localizada en el asta lateral de la médula. Fíjense en este dibujo, ¿sí? Nosotros tenemos graficado una médula seccionada, ¿sí? Con esto es anterior, esto es posterior, ¿sí? Este sería el surco anterior, el surco posterior, y obviamente tenemos la sustancia blanca, la sustancia gris, con su asta dorsal y asta ventral respectivamente, y las raíces de los nervios espinales y finalmente la conjunción de los mismos para la formación del nervio espinal. Bien, entonces, ¿dónde está localizada la neurona preganglionar simpática? Está localizada acá, es esta motoneurona roja, ¿sí? Que envía su axón, localizada en el asta lateral de la médula, que envía su axón a través de la raíz ventral, ¿sí? Del nervio espinal. Bien, este axón viaja por acá y llega hasta la cadena ganglionar simpática paravertebral, ¿sí? O prevertebral, a través del ramo comunicante gris. Es un ramo que va a comunicar el nervio espinal con la cadena ganglionar simpática paravertebral. Este ramo comunicante gris es a través del cual pasa el axón de la motoneurona preganglionar simpática, que está localizada en el asta lateral de la médula, para hacer sinapsis con sus neuronas postganglionares simpáticas, ¿sí? Que están localizadas, fíjense, en la cadena ganglionar simpática paravertebral, o puede estar localizada también, fíjense, en la cadena ganglionar simpática prevertebral, ¿sí? Ahí puede encontrar también su neurona postganglionar, o la puede encontrar en la cadena ganglionar simpática paravertebral. Bien. ¿Qué sucede con la organización del sistema nervioso parasimpático? Este también tiene neuronas preganglionares y neuronas postganglionares. Recuerden que los dos, tanto el simpático como el parasimpático, son una vía de doble sinapsis. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar las neuronas preganglionares del sistema nervioso parasimpático? Van a estar a nivel del bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo, y también en la médula espinal en los niveles de S2 a S4. Las neuronas preganglionares que están localizadas en el bulbo, protuberancia y mesencéfalo, ¿sí? Tienen su origen, obviamente, a nivel del tronco del encéfalo, y sus axones, es decir, sus fibras de estas neuronas preganglionares, se distribuyen a través de 4 pares craneales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en anatomía nosotros hablábamos de pares craneales que tenían función motora, función sensitiva y o función parasimpática también? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles eran esos pares craneales? Iban a ser el tercer par craneal, que es el motor ocular común, ¿sí? El séptimo par craneal, que es el facial, el noveno par craneal, que sería el glosofaringio, y el décimo par craneal, que es el vago. Y después, las fibras que se originan a nivel sacro, ¿sí? Entre S2 a S4, que también acá es donde tenemos neuronas preganglionares. Estas neuronas preganglionares van a tener una localización similar a las preganglionares simpáticas. Por lo tanto, van a encontrarse en los astas laterales de la médula. Y obviamente estas fibras van a viajar, ¿sí? Se van a distribuir mediante los nervios esplácnicos pélvicos.
En cuanto a los núcleos donde se iban a localizar las neuronas preganglionares parasimpáticas, iban a ser el núcleo de Edinger-Westphal, ¿sí? Parasimpático, que es del tercer par craneal o motor ocular común, es decir, las neuronas preganglionares parasimpáticas que se encuentran en este núcleo de Edinger-Westphal van a enviar sus axones a través del tercer par craneal. Después también tenemos el núcleo salival superior, que va a enviar sus axones a través del séptimo par craneal o nervio facial. Y después los núcleos salivales inferiores, que envían sus axones a través del nervio glosofaringio. El núcleo ambiguo, ¿sí? La porción rostral del núcleo ambiguo que va a enviar, vamos a tener en esta región, vamos a tener neuronas preganglionares que envían sus axones a través del nervio glosofaringio y también a través del nervio vago. Y por último el núcleo dorsal del vago, que como bien dice su nombre, acá vamos a encontrar las neuronas preganglionares que van a enviar sus axones a través del nervio vago. Obviamente estas neuronas que envían sus axones necesitan hacer sinapsis con una neurona postganglionar. ¿Bien? ¿Dónde se ubica la neurona postganglionar del sistema nervioso parasimpático? Nosotros vimos que el sistema nervioso simpático están bien localizadas, están bien ordenadas, van a estar en los ganglios, en la cadena ganglionar simpática paravertebral o la prevertebral, ¿sí? Es un sistema bastante organizado. En cambio, en el sistema nervioso parasimpático, las neuronas postganglionares se van a localizar en lo que se conoce como ganglios terminales, que tienen una situación periférica y una distribución amplia, comparado obviamente con la localización de las neuronas postganglionares simpáticas. Los ganglios terminales suelen estar en el interior de las paredes de sus órganos diana. Bien, por lo tanto, las fibras de estas neuronas postganglionares son mucho más cortas que las simpáticas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las fibras del sistema nervioso, las fibras de las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático tenían que viajar desde los ganglios simpáticos paravertebrales o prevertebrales hasta su órgano. Pero como las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático se suelen localizar en los ganglios terminales y estos se encuentran dentro de los mismos órganos, entonces sus axones son mucho más cortos. Bien, perfecto. Entonces, acá tenemos, fíjense, bien esquemático lo que es la organización del sistema nervioso simpático del lado izquierdo, del sistema nervioso parasimpático del lado derecho. Obviamente con sus funciones. Bien, fíjense cómo las neuronas preganglionares simpáticas se originan en el asta lateral de la médula, ¿sí? Desde T1 hasta L3, ¿sí? Atraviesan por ese ramo comunicante gris que estuvimos hablando para llegar a su neurona postganglionar y hacer sinapsis con la misma a nivel de la cadena ganglionar simpática paravertebral o en los ganglios prevertebrales, simpáticos prevertebrales, como pueden ser el ganglio celíaco, ¿sí? El ganglio mesentérico superior. Acá es donde estas van a encontrar su neurona postganglionar. Bueno, las funciones del sistema nervioso simpático ya más o menos las conocemos, las estuvimos charlando. De todos modos vamos a explayarnos y vamos a hablar un poco más de estas funciones en la clase. Simplemente para descartar en realidad como algo exclusivo, ¿sí? Fíjense que el músculo piloso, ¿sí? Y las glándulas sudoríparas solamente tienen inervación simpática, no tienen inervación parasimpática. Y también como algo exclusivo o extra, recordar que las glándulas salivales tienen tanto inervación simpática como parasimpática y ambas estimulan la salivación. Esto de todos modos lo estuvimos charlando en la clase de secreción salival. Después, por otro lado, tenemos el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Que acuérdense, fíjense dónde están estas neuronas preganglionares. Están en el tronco del encéfalo y sus fibras viajan a través del tercer par craneal o motor ocular común, del séptimo o facial, del noveno o glosofaringio y también a través del nervio neumogástrico. ¿Sí? Que el nervio neumogástrico lleva la inervación parasimpática a todo lo que es la caja torácica y los órganos del tubo digestivo, de la cavidad abdominal. Y también tenemos las preganglionares a nivel sacro. Bien, que estas preganglionares a nivel sacro se encontraban en el asta lateral de la médula y iban a viajar sus acciones a través de los nervios esplácnicos pélvicos. Bien, fíjense cómo estas neuronas preganglionares en naranja encuentran sus axones o esas neuronas postganglionares que están dibujadas en verde, ¿sí? Que pueden estar presentes. Fíjense, en el caso de los pares craneales, fíjense que algunas neuronas
postganglionares se encuentran dentro de ganglios como el ganglio pterigopalatino, ganglio ciliar, ¿sí? Ganglio submandibular o ganglio óptico, ¿sí? Y si no, pueden encontrarse dentro de esas células postganglionares, se van a encontrar dentro de las paredes de los órganos que están siendo inervados por el parasimpático.